bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallès. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. En este vídeo voy a explicar las comprobaciones del medidor de masa de aire digital Bosch de frecuencia variable. El contenido del vídeo es el siguiente. En primer lugar, explicaré el funcionamiento y la importancia de la utilización del medidor de masa de aire. Después, las comprobaciones con osciloscopio y, para finalizar, la comprobación con máquina de diagnóstico. Para optimizar rendimiento y reducir contaminación es muy importante medir con precisión la cantidad de aire que entra al motor. En este caso tenemos el medidor de masa de aire después del filtro. Desde aquí irá hacia el turbo, donde aumentaremos su presión y su temperatura. Para bajar la temperatura, le haremos pasar el aire por un intercambiador de calor y desde aquí lo enviaremos ya hacia el colector de admisión. Desde el colector de admisión y a través de los conductos mecanizados en la culata, el aire iniciará su camino hacia las válvulas de admisión, que cuando estén abiertas permitirán que este aire entre al interior del cilindro. Normalmente el diseño de estos conductos y de la propia cámara generan un movimiento de torbellino que después beneficiará la ignición de la mezcla. Además de el aire fresco, en el motor diésel, sobre todo, tenemos la recirculación de gases de escape para evitar los óxidos de nitrógeno. Estos gases recirculados se van a mezclar con los gases frescos y en función de la cantidad de gases recirculados y gases frescos, pues tendremos el tiempo de inyección en cada uno de los motores. Motores diésel suelen tener un turbo de geometría variable que es controlado por la unidad de gestión de motor, que es capaz de mover los álabes en función de las necesidades momentáneas para controlar en todo momento la presión de soplado del turbo. El medidor de masa de aire digital está situado después del filtro de aire y su misión consiste en medir la cantidad de aire que pasa por el conducto de admisión. Dispone de un conducto de entrada de aire y un elemento sensor de película caliente que genera una señal de frecuencia variable. Al aumentar la cantidad y la densidad de aire que pasa por el elemento sensor, la señal generada aumenta su frecuencia. El diseño del conducto de entrada de aire ofrece muy poca resistencia al paso del aire hacia el sensor, y el laberinto para la entrada de aire impide la acumulación de suciedad sobre el elemento sensor. De esta manera, pues se incrementa la durabilidad del medidor de masa. A través del conector nos sale una señal generada por la electrónica de control y es una señal cuadrada de frecuencia variable, de fácil decodificación por la unidad de control de motor. A mayor frecuencia, mayor cantidad de aire aspirado. En las versiones actuales, la información de la temperatura del aire también sale en forma digital. No obstante, tenemos que tener en cuenta que en las primeras versiones la señal era ligeramente diferente, también de frecuencia variable, pero menos cuadrada, y la información de la temperatura de aire en las primeras versiones era analógica, no digital. Vamos a ver el elemento sensor del medidor de masa de aire. Bueno, el flujo de aire correcto es en este sentido y lo primero que se va a encontrar es el sensor de temperatura de aire. Después tendremos dos resistencias, la resistencia R1 y la resistencia R2.
y en medio tendremos la resistencia de calentamiento. Al final tendremos el elemento sensor. Cuando el aire circula en flujo adecuado, correcto, pues la resistencia R2 se calentará más que la resistencia R1. Eso es medido por el elemento sensor y sabe que está funcionando, el aire está entrando en sentido correcto. Si el aire entrara en sentido inverso, se calentaría más la resistencia R1 que la R2. De esta manera se detectan reflujos de aire. Vamos a ver el esquema eléctrico del modelo concreto que vamos a probar. Tiene 4 vías. Por la vía 1 tendremos la alimentación de 12 voltios, por la vía 2 la masa, por la vía 3 la señal de la sonda de temperatura de aire y por la vía 4 la señal de masa de aire. El conector es de 4 vías y en el exterior del conector están marcados los números 1, 2, 3 y 4, donde introduciremos la aguja del medidor del osciloscopio para comprobar las señales de salida. A continuación voy a explicar las comprobaciones con osciloscopio sobre el medidor de masa. Entre el terminal 1 y masa comprobaremos la alimentación del medidor de masa de aire. Ajustamos el instrumento para medir voltios de corriente continua y tendremos que apreciar la tensión de batería. En los modelos iniciales la alimentación era 5 voltios entre el pin 2 y masa. Entre el pin 2 y masa verificamos la toma de masa del sensor. El valor de tensión medido ha de ser inferior a 0,1 voltio. También podemos medir con un ohmímetro y el valor ha de ser inferior a 0,2 ohmios. Entre el terminal 3 y una buena masa, comprobaremos la señal del sensor NTC de temperatura de aire. En el osciloscopio debemos apreciar una señal cuadrada. En las primeras versiones esta señal era analógica. Actualmente es una señal cuadrada que puede tener ligeras variaciones al acelerar debido a la mayor entrada de aire. Para finalizar las comprobaciones con osciloscopio, conectaremos entre el terminal número 4 y masa para comprobar la señal de la masa de aire que entra al motor. Podemos ajustar el osciloscopio para medir en decibelios, bien de alterna, bien de continua, en este caso mejor de continua, pero lo realmente importante es ver que la frecuencia varía al acelerar. Recordemos que la señal de las primeras versiones era ligeramente distinta a la que vamos a apreciar en la imagen. Ahora al acelerar vemos cómo se estrechan, cómo aparecen más imágenes en pantalla. Bien, voy a explicar las comprobaciones con máquina de diagnóstico sobre el medidor de masa. En primer lugar vamos a comprobar si hay averías memorizadas. Abrimos el programa de diagnóstico, en mi caso Berto, en el vuestro el que tengáis cada uno. Seleccionamos la marca, en este caso Audi, y el modelo es un A3 modelo 2013. El año de producción es 2017 y la carrocería de 5 puertas. Entramos en el apartado motor, nos indica dónde está, conector de diagnóstico, y ahora mismo no hay averías memorizadas. Lo que vamos a hacer es desconectar el medidor de masa para provocar una avería. Desconectamos el medidor y aquí lo tenemos. Medidor de masa de aire 1 temporalmente sin señal. Respecto al medidor pueden salir varias averías. Por ejemplo, P0100, mal funcionamiento en el circuito.
P0101, problema de rango operación. P0102, baja entrada en el circuito de caudal de aire. P0103, alta entrada en el circuito de caudal de aire. Y P0104, que es la que nos sale, intermitencia en la señal. Ahora conectamos el sensor, borramos las averías hasta que nos salga la indicación de que no hay averías memorizadas. Cuando entramos en información nos salen más de 100 parámetros para comprobar. Naturalmente, pues lo ideal es seleccionar solo los referentes a lo que queremos comprobar. En este caso, el medidor de masa de aire. Seleccionaremos pues lo referente a medidas de caudal, real y calculado, a medidas de masa de aire, régimen de motor y ya puestos temperatura de admisión y de motor. Aquí tenemos el motor a ralentí y ahora lo que hacemos es un proceso de aceleración en el cual pues los datos, los valores, naturalmente nos tienen que variar. Eso indica que el medidor de masa pues está funcionando. No obstante, si el motor acusa un descenso de potencia, lo que podemos hacer es una cosa muy simple, desconectar el medidor y si funciona mejor en fase degradada, está claro de que tenemos una avería en el medidor de masa. Esto es todo por hoy. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.